a la nación de Israel a través de Moisés: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y hoy añadiré el versículo 3: y no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará el corazón de tus hijos de en pos de mí. Qué importante palabra Dios les da a ellos. Hemos hablado acerca de los eteos, quienes eran, de los gergeseos, de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, del heveo, y hoy vamos a hablar de los jebuseos. Los jebuseos es el 7º gigante que se encuentra Israel en el camino. Necesitaban pelear contra los jebuseos para tomar posesión de su herencia. Los espías que fueron enviados por Moisés, en el capítulo 13, versículo 29, los mencionan. Ellos dicen que los heveos y los jebuseos habitan el monte. Según los espías, la tierra prometida era buena, tal como Jehová Dios había dicho, lugar donde fluía leche y miel. Pero los jebuseos eran un gran obstáculo para ellos. Pero Jehová Dios les dice: ustedes necesitarán pelear contra ellos, pero yo los he entregado en la mano de ustedes, se los he entregado. Van a pelear contra ellos, pero ustedes los van a derrotar, porque yo ya se los he entregado. La conquista sería dada por Dios. Ahora veamos quiénes eran los jebuseos. Los jebuseos eran descendientes de Canaán. Canaán es un hijo de Noé. Son descendientes de Canaán. Pero los jebuseos fueron un problema para los hijos de Abraham, para los descendientes de Abraham. Eran primos, pero fueron un problema para ellos. Pero me llama la atención porque la palabra jebuseo tiene un significado. Jebuseo significa patrón del mal. Los jebuseos significan moradores que aplastan y pisotean a su enemigo. Y aquí la tierra de los jebuseos era conocida como Jebús. Y Jebús significa también lugar de trío, lugar para pisotear, lugar para quebrantar. Leyendo un poco la historia, los jebuseos eran diestros para la guerra. Eran expertos en la guerra. Eran tan diestros en la guerra que cuando David quiso tomar el monte Sión, donde él iba a poner su capital, mire la amenaza que ellos hacen en el 2 libro de Samuel. David estaba cerca de tomar Jebús. Ahí habitaban los jebuseos. Entonces hay una amenaza. Y ellos dicen que nadie podría tomar Jebús. Marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David: imposible que conquistes esta tierra. Por eso cuando Israel llegó cerca de Canaán, cuando llegó cerca de Jericó,
Cuando regresan los espías le dicen a Moisés y a todo el pueblo: la tierra es buena, pero ahí están los jebuseos. Ahí están esos hombres expertos en la guerra. Esos hombres que eran patrones. Esos hombres que pisoteaban y trillaban. Por eso es que ellos les tuvieron miedo. Porque aquí el rey de ellos le dice a David: aquí no vas a poder conquistar, David, porque aquí aún los ciegos y los cojos son expertos en el arma. Miren cómo eran de tremendo. Los jebuseos no eran cualquiera, eran tan diestros que los cojos podían pelear. Los cojos eran personas que tenían una deshabilidad en una pierna. Yo no sé cómo peleaban, pero brincaban y peleaban aún los cojos. Ahora dice, también los ciegos. O sea, David, si subes a Jebús, no la vas a hallar fácil. Porque si los ciegos y los cojos son expertos en la guerra, nosotros, que tenemos los dos ojos y las dos piernas, te vamos a hacer pedazos. Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Ellos, es suficiente, los cojos y los ciegos. Porque los jebusitas eran grandes estrategas. Los jebuseos, ese era también un arma que usaban. Ellos vivían sobre las colinas. Y este claro ejemplo está aquí. Ellos buscaban las colinas. Eran expertos en la guerra, pero también eran estrategas. También eran tan estrategas que sus fuentes de agua los amurallaban para que nadie los envenenara, para que nadie pudiera tomar las aguas de ellos. Pero dice el versículo 7: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, sube por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. David dijo: es cierto que los ciegos, los cojos quizás sean expertos en la batalla, pero suban ustedes y aniquílenlos. Destruyan primero su agua. Y es importante que en los tiempos de David, para neutralizar un pueblo, una tribu, se les secaban sus ríos para que ellos fueran más débiles y pudieran conquistarla. Así que los jebuseos eran grandes estrategas. Sus fuentes de aguas estaban amuralladas. Eran conocidos por sus amenazas. Eran fuertes. Eran pisoteadores. Eran paganos. Dice el comentarista que los jebuseos eran duros de rostros. En los tiempos de David, nadie se atrevía a hacerle la guerra. Eran respetados. Pero antes de avanzar, dice David en el versículo 8: el que suba y los conquiste será recompensado. Él dice: todo aquel que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Y yo me preguntaba por qué David dijo que él aborrecía a los ciegos y los cojos. Y siempre hay una razón. Él no aborrecía a los cojos, porque Mefiboset era un cojo y hizo que se sentara con él a la mesa. Él no menospreciaba a los ciegos, pero los ciegos y los cojos que estaban en Jebús eran paganos. Por eso es que David dijo: no tengan lástima ni misericordia de los ciegos ni de los cojos. No les perdonen la vida, porque ellos son abominables delante de Dios. Y si son abominables delante de Dios, delante de mi alma también. Porque el error que cometió Saúl es que perdonó a un rey, perdonó a los becerros, perdonó a las vacas, perdonó las ovejas. Y dijo a Samuel: les perdoné la vida,
porque tuve lástima de ellos. El pueblo lo necesita ofrecer en sacrificio. Entonces David no quería cometer ese error, porque podía llegar el soldado y mirar un cojo ahí, pobrecito el cojo, y ese cojo les iba a morder. Pobrecito el ciego. David dijo: mátenlos, porque esa tierra no es de ellos, esa tierra es de nosotros. ¿Qué nos enseña esto? La promesa de Dios hay que pelearla. No permita que los jebuseos te griten y te quiten la paz. Cada vez que vas a ir al médico, prepárate espiritualmente para oír cualquier noticia, y esa noticia que reciba, que no te baje la moral, que no te baje el ánimo, que no te descuide, que no te desvíe de tu confianza en Dios. Porque cuando uno va al médico, rara vez recibe buena noticia. Cuando uno va al médico y dice: vamos a hacer laboratorio, y te sacan los tubitos de sangre. Por eso mucha gente no quiere ir al doctor. Yo le dije a alguien: ¿por qué no va al doctor? Ay, no, me va a decir que me voy a morir. Pues sí, pero puedes morir un poco tarde, si es que el Señor quiere. Pero tienes que ir preparado para que cuando el médico te diga: tienes esto y esto y esto y esto y esto, decir: Señor, mi confianza sigue estando en ti. Cuando vayas al abogado, tienes que ir espiritualmente preparado por cualquier noticia que te dé. Te pueden decir: no calificas para tus documentos. ¿Con qué actitud vas a salir? O decir: bueno, tal vez no califico hoy, pero quizás mañana, quizás el otro año. Tienes que ir preparado espiritualmente, porque un jebuseo llamado manager te va a esperar. Un jebuseo llamado patrón te va a esperar y te va a decir: hey, solo hoy vas a trabajar, mañana ya no hay trabajo. Y vas a decir: pero patrón, hay mucho trabajo. Sí, pero ya no te quiero aquí. Contraté a los de Home Depot y trabajan más rápido y con menos dinero. Por eso yo discutí con un americano hace años. Bueno, todos somos americanos. Con un gringo, pues. Discutí con él, porque me dijo: ustedes vienen y nos quitan el trabajo, me dijo. Y le dije yo: jamás te he visto con una escoba. ¿Cómo dices que te estoy quitando el trabajo? Jamás te he visto pasar la vacuum. Mi patrón me dice: Mario, pasa la vacuum en la oficina, y ahí voy yo. Y a mí no me importa, me están pagando, yo paso la vacuum. Hey, tira la basura, yo lo tiro, si para eso me pagan. Pero este güero ni siquiera ni su propia basura sacaba. Pero se llenan la boca de decir: nos quitan el trabajo. ¿Nunca han visto un güero ahí haciendo jardinería bajo el sol, más con estos calores? Pero dicen que les quitamos el trabajo. Nosotros les ganamos el sueldo. Yo le gano el sueldo a mi manager. Le está viendo ahí en su computadora qué huracanes hay, qué hay, y yo trabajando y sudando. Le digo: le digo así: avanza, porque a las 3 de la tarde dice: nothing is getting done, nothing. Le digo: ya estoy cansado, que siempre dice que nada se ha terminado si no trabajas. Y yo lo presiono, hermano. Yo lo presiono cuando lo miro que está perdiendo el tiempo. Y llego con la escuela y le digo: hey, el patrón dijo esto, que hay que entregar esto mañana, ¿por qué no comenzamos hoy? Mañana. Le digo: tú sabes que el patrón dice que no dejen para mañana lo que puedes hacer hoy, porque yo quiero hacer horas. Él tiene su salario, trabaja o no trabaja, le pagan la semana, a mí me pagan por hora. Yo le digo: yo voy a comenzar el trabajo. Dice: ahorita te alcanzo. Y cuando no me alcanza, le mando un texto al patrón. Le dije: lo que dejaste hecho ya lo terminé. Ya lo terminé, lo pongo así en comillas: ya lo terminé. Y el siguiente día llega y dice: ¿por qué lo hizo él? ¿Por qué tú no lo hiciste? Y ya se enoja. ¿Quién le dijo? Yo le dije. ¿Y por qué le dije? Porque te esperé. En mi trabajo a veces tenemos que hacer cosas entre los dos, y cuando le digo: hey, te necesito, estoy ahí 5 minutos esperando, no llega.
Le grito a mi patrón, boss, I need your help. Se levanta a su oficina y me dice, ¿por qué no le saqué? Ya le dije como 2 o 3 veces y no viene. Me dice, hey, él necesita ayuda. Lo regaña. Y cuando lo regañan, hago yo, ajá. Porque un día me dijo que yo le estaba quitando el trabajo. Hay que estar preparado ante cualquier noticia. Porque los jebuseos te van a atacar mentalmente y te van a atacar almáticamente. Dependiendo tu reacción cuando te digan, no más trabajo, bueno, gloria a Dios. Dios cierra una puerta y me abre otra. Y si me quedo sin trabajo, voy a descansar unos días, que bien me lo merezco, trabajo duro. Pero usted sabe que cuando uno no trabaja es cuando más gasta. Cuando yo no trabajo, cuando más gasto. Porque me miran ahí y me dicen, ¿para qué hay para comer hoy? Cuando no me ven, no me preguntan. Entonces los jebuseos tenían esta estrategia, que eran muy bocones, y lo podemos ver aquí en el capítulo 5. Le dicen a David, no vas a poder entrar aquí, ni siquiera me voy a molestar en pelear contra ti, porque los ciegos y los cojos son capaces de no permitirte de entrar. Ahora entonces me preguntaba por qué David dice, aborrezco al cojo y al ciego, porque eran paganos, eran hombres desalmados que estaban ahí en una tierra que ya no era de ellos. Pero encontré otro comentario que dice que ellos tenían 2 estatuas. Tenían 2 estatuas. Tenían la estatua de Isaac y tenían la estatua de Jacob. Tenían la estatua de Isaac ciego, porque Isaac quedó ciego. Tenían la estatua de Jacob, porque Jacob quedó cojo. Entonces, David, este comentarista dice y piensa que por eso es que David se molestó, porque él sabía que se estaban burlando de los patriarcas. Por eso este rey jebusita decía, aquí no vas a entrar, porque aquí está la estatua de tu patriarca. Aquí está la estatua de Isaac y de Jacob, y ellos nos van a ayudar para que veas. Por eso David dijo, entren y no tengan ni piedad de ninguno. No tengas piedad del diablo. No tengas piedad de la enfermedad. Es que mi diabetes no es tu diabetes. No naciste con esa enfermedad. Es que mi colesterol no es tuyo. No te adueñas de ello. Y el colesterol, la diabetes, si el Señor quiere sanarme, me sana, y yo en Él seguiré confiando. No digas, mi trabajo, este es temporal. Somos pasajeros. Transicionamos. Ni siquiera puedes decir mi carro, porque hoy tienes, mañana no tenemos. Qué importante entender cómo trabajaban los jebuseos. Eran grandes bocones. Por eso es que cuando los espías regresaron, le dijeron a Moisés, al parecer de ellos somos como langostas. Porque esa era la estrategia de ellos. Le gritaban a la gente, ustedes no pueden, nosotros somos más fuertes, nosotros somos guerreros, nosotros tenemos armas, ustedes no pueden. Entonces regresaron los espías con miedo. Bueno, los 10, porque los otros 2 dijeron, vamos a pelear. Moisés le dice a Israel en Deuteronomio 7:1, yo, Jehová, los voy a introducir, los voy a llevar a la tierra prometida. Dios me lo dijo, dice Moisés. Él va a echarlos delante de ustedes y ustedes los van a derrotar. Y es más, en Éxodo 23:23 dice, mi ángel irá delante de ti. Tenían el respaldo de Dios. Se creían tan fuertes, pero cuando llegamos a Josué capítulo 10, había un rey jebusita llamado Adonisedec. Era el rey de Jerusalén. Era el rey jebusita. Pero su nombre, Adonisedec, significa algo. Adón significa Señor. Adón significa soberano.
Adón significa amo, dueño, controlador. Controlador. Ese era su nombre. Pero en el capítulo 10 se junta con otros 4 reyes. Y Josué se levanta para hacerle la guerra y los dejó encerrados en una cueva. Le dijo a sus soldados: cierren la cueva, que después regresamos. Y cuando terminaron la guerra los sacaron y Josué puso sus pies sobre ellos. Cuando vayas al doctor, porque esto es lo que yo estoy haciendo, cuando te digan tú A1C, yo sé lo que es A1C. Tu nivel de glucosa está arriba. Te tienes que parar encima y decir: no más pan en la mañana ni en la noche. No más espagueti, tortilla y arroz al mismo tiempo. No más una coquita ahí, por favor. No más. Te tienes que parar encima y decir: voy a empezar a caminar. Porque ¿qué me dijo a mí mi doctora? Te voy a subir a 1000. Y le dije: momento. Wait a minute, doctor, le dije. Pero es que tu A1C subió un punto. It's nothing, just a 1 point. I will see you in 3 months. Ya aprendí inglés, hermano. Lo aprendí con ustedes. Y ahí estoy, que parezco león enjaulado, y el cafecito y las galletas. Y digo: no. Que el panito en la mañana, es que yo sin el pan no puedo. Hoy le digo al pan, tenemos una lucha y no nos estamos llevando bien. Así que las grandes cajas de pan que nos donan, yo solo lo miro y lo miro de lejitos. Porque si no hago algo, entonces en 3 meses vamos a tener más problemas. Pero yo: ay, Señor, ¿qué pasó? Y me dijo el Señor: ¿Qué pasó? Si cafecito y pan en la mañana, en la tarde y en la noche. Luego no eres de un tamal, eres de 3, 4 tamales. Pero cuando hay una salsita verde por encima, está rico. Nosotros mismos tenemos que tomar el control en el nombre de Jesús. Él nos va a sanar, pero nosotros necesitamos cuidar nuestro templo. Porque allá la gente casi no se enferma. Hierba mora, chipilín, acelga, frijoles, y comen tortilla a morir. Cuando yo crecí, mi papá compraba una soda, me daba un poquitillo así, nomás para el gusto. Era una botella para 8 en la casa. Usted aquí compra la botellota, pero usted, pastor, lo vende, no es mi culpa. Yo no se lo llevo a la casa, usted es el que lo compra. Si no lo compra aquí, lo compra en otro lado. Y ayer les explicaba algo que Jeffy ya me lo había dicho, pero como a veces habla Jeffy y como que fuera un ronrón hablando aquí, a ver, no le presto atención, que ya te lo había dicho. Es importante entender que el enemigo nos va a gritar: mira, Dios no te está sanando, estás orando, estás clamando y no hay respuesta. Te va a querer desanimar. Dile: cállate, bocón. Porque hace 3 años me dijo: yo sigo siendo el Dios sanador. De que a veces no sano a alguien, no porque no tenga poder para sanar, porque no lo quiero sanar. A Pablo se le dijo: bástate mi gracia. Que Josué entendió que aunque Adonisedec, su nombre significa soberano, amo, dueño, controlador, manipulador, fuerte, estratégico, Josué dijo: yo no le tengo miedo a Adonisedec, vamos a pelear la guerra. Y cuando pudo poner los pies encima de él, lo puso. Pon los pies
sobre lo que te está estorbando, porque Cristo está contigo. Pero tampoco no seamos presumidos, porque también tenemos un problema de presunción. A ver, cuando todo está bien, hermano, yo tengo el diablo aquí, lo único que ve en la planta de mi pie, el diablo suelto allá en China, en Japón, haciendo de la suya. Cuando un día dijo alguien aquí traigo al diablo, y yo le miraba sus zapatos a ver si de verdad llevaba al diablo ahí. No, usted y yo no podemos contra él, pero el Dios a quien nosotros servimos, el Dios, aleluya, que es Padre de nosotros, Él sí puede, ni siquiera es enemigo de Él, porque con un chasquido de dedo lo ata. Así que si usted no tiene nada que pelear con el diablo, no pelee contra los dardos. Sí, pelee contra las saetas que le tira. Y si le sigue molestando, porque yo le dije, le digo, bueno, vos diablo, le dije, ya tranquilo, ya mucho me está molestando, le dije, si no, te voy a echar el de arriba, le dije, así que más calmado, le dije, calmado. No hizo así Jesús, pues. Después de que lo confrontó con la palabra, dice que lo dejó en paz y vinieron los ángeles a servirlo. Pero yo antes, hermano, yo creía al diablo de pelota, hermano, que te cabeceo, que te pongo de taquito, que te paro, que te tiro. No, usted no necesita pelear con él, porque su Padre es poderoso para darle una orden y se acabó. Ustedes y yo hemos sido llamados para adorarle. Y si usted le adora, usted se llena de Dios. Josué dijo, encerrémoslos, peleemos y después venimos por ellos. Pero Josué tenía a alguien, tenía una palabra, y él le había creído a esa palabra, porque quien se lo dio es Dios. Es Dios. Fue derrotado, pero ellos se vuelven a levantar, y ahora estaban ahí en segundo libro de Samuel manipulando a David, pero David no les tuvo miedo. Ellos eran maestros de la manipulación, según Esdras capítulo 9. ¿Qué representan espiritualmente los jebuseos? Representan manipulación. Manipulación. Los jebuseos representan la manipulación. Tenga cuidado a quien escucha. Cuidado a quien escucha. Porque hay espíritus jebusitas que se meten en la gente y te acusan. Este matrimonio no funciona porque tú eres la culpable. Este matrimonio no funciona porque tú eres el culpable. Yo no avanzo porque tú eres el culpable. Son jebusitas que te van a estar gritando. Ten cuidado. Dios tiene un propósito para tu vida y Él no ha terminado con ese propósito. ¿Cómo trabajaban los jebusitas? Con manipulación. Número 2, con acusación. Le dicen a David, tú no puedes. Los jebusitas, los demonios llamados jebusitas, te van a decir que tú no puedes. No puedes, que no vas a cambiar. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios y Él puede cambiar. Luego, cuando te han acusado, te condenan. David está derrotado porque los ciegos y los cojos son mejores que tú. No solo te manipulan, te condenan y te hacen culpable. Serás capaz de matar a un cojo, a un ciego, David. Pero David dijo, hay que matarlos. No permitas que el diablo te manipule. No permitas que te acuse. Él es el acusador, pero no permitas que te acuse. Porque hay algo importante, y esto es poderoso lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos 8:33. Pablo nos da una gran revelación ahí en Romanos. Y él hace una pregunta poderosa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie te puede juzgar, nadie te puede acusar. Cuando falles, siempre te va a esperar el Padre ahí para perdonar. Hay consecuencias de nuestras fallas, sí lo hay. Porque el elote que nos comemos sin pagarlo, lo pagamos porque lo pagamos. Israel por 490 años no descansaron la tierra. Cada 7 acumularon 70 años y fueron llevados en Babilonia y la tierra descansó 70 años.
Pero de que Dios los perdonó y les volvió a dar una segunda oportunidad. Luego sigue diciendo el versículo: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. No entendieron esto, Israel, por eso es que perdieron la promesa. ¿Qué dijeron ellos? ¡Oh! Nos miraban como langostas. Ahí, así hostigaban, así desanimaban, así debilitaban al enemigo. Ellos gritaban: somos más fuertes, inteligentes, ustedes no pueden, ustedes son langostas. Adonidesec convenció a 4 reyes por medio de la manipulación, pero Josué los derrotó y David los derrotó. Hoy esos jebusitas siguen operando. Si te libraste de los amorreos, de los heveos, de los jerjeseos, este es el último y más desalmado. Pero no hay nada imposible para Dios. Son maestros del engaño, son sucios manipuladores. Hicieron que Israel diera vuelta en el desierto más tiempo de lo que debían, porque creyeron lo que los jebusitas decían. Aquí dice Pablo que nadie más nos puede acusar. Nadie más nos puede acusar. Nadie más nos puede condenar, porque Cristo es el que intercede por nosotros. Esto es importante. ¿Quién os acusará? Me gusta la terminología que usa el apóstol Pablo, porque es un término legal, es un término que un abogado usa en una corte. Y se usa la palabra encaleo. Encaleo significa incriminar, apuntarte con el dedo, señalarte y acusarte diciendo: eres culpable. Todas las evidencias apuntan que eres culpable. Pero dice aquí: Dios es el que justifica. Este juego de palabras, de abogacía, me hace entender que el diablo nos puede acusar, pero se para Cristo y dice: es verdad. Acaba de romper toda la vajilla, acaba de meter las patas, pero bien feo. Pero yo morí por él. Y por eso el Padre le va a dar una oportunidad, porque yo morí en la cruz por él. Y él va a regresar todo quebrado, pero va a regresar. Y yo lo estaré esperando, porque yo estoy aquí no para condenarlo, sino para justificarlo. Y es lo que le duele más a él, que él fue echado del cielo y no tiene más perdón. Pero ustedes y yo, si alguna vez has dudado de la bondad de Dios, esta es la noche en que le puedes decir: Señor, perdóname, porque he dudado de tu bondad. Si él le ha dicho: este Dios creo que ya ni me va a sanar, ya para qué voy a orar. Si alguna vez has dicho eso y él ha llegado, ¿ya escuchaste lo que dijo? Hoy dile al Señor: Señor, perdona. Yo sigo creyendo que tú eres mi sanador. Y si me quieres sanar, me vas a sanar. Y si no me quieres sanar, lo que yo sí sé es que un día este cuerpo será un cuerpo glorificado, aleluya, y vivirá en la eternidad sin colesterol, triglicéridos, alta presión, bajo presión. No necesitará de metformina, de insulina, de nada. Señor, si en esta tierra no tengo ni dónde caer muerto, sé que tengo una patria celestial y sus calles son de oro. Perdóname por haber dudado, porque a veces dudamos de la bondad de Dios y a veces decimos: ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Y hablo con la gente y dice: ¿dónde estaba Dios cuando violaron a este niño, violaron a esta niña? Si Dios existe, ¿por qué permitió eso? No les tengo explicación por qué razón, pero hay hombres malos y lo único que sé que esos hombres que han hecho esta terrible situación no se quedarán sin paga, lo van a pagar porque lo pagan.
Que a veces uno dice, Señor, tanto orar, tanto ayunar, tanto clamarte a ti, no veo resultado, no veo respuesta. Hoy dile, Señor, perdóname porque te he reclamado. Parece que mi fe se debilitó y han salido palabras de mi boca, pero sigo creyendo en ti porque nuestro Padre es Padre de misericordia. Aleluya. Solo dile al Señor, dame la fuerza para avanzar, dame la fuerza para no ir más. Y cuando me griten los jebusitas, quiero tener la habilidad de cerrar mis oídos y seguir viendo al blanco perfecto que es Cristo. Inclina su rostro. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque estas tribus le hicieron la vida imposible.